Hola a todos, bienvenidos una vez más a este tu magazine Punto y Coma, el magazine que te enseña a escribir. Hoy continuaremos con este tema maravilloso de cómo escribir un ensayo, del que nadie se salva. Un ensayo es un tema muy serio. Expresar nuestra opinión y tomar posición frente a un tema en forma escrita es muy complejo. Necesitamos tener evidencias que le den soporte a nuestro texto para que no solo tenga verosimilitud, sino que nuestro ensayo tenga coherencia y cuerpo. Para eso tenemos unas invitadas súper especiales que nos ayudarán a utilizar correctamente estas evidencias dentro de nuestro escrito. Ellas son Giret Ferrer y Eirin Vuelvas. Le vamos a dar la bienvenida a Giret, quien explicará cómo será la dinámica el día de hoy. Perfecto, amiga Eva, muchísimas gracias por esa introducción y ustedes televidentes por estar viéndonos el día de hoy. Y así como le dijo nuestra compañera, yo les voy a hablar acerca de cuál va a ser la dinámica de nuestro programa. Y así como ella también les mencionó, mi nombre es Giret Ferrer. Entonces, la dinámica del programa de hoy se va a basar en lo siguiente. Cada una de nosotras tiene 2 papelitos, más o menos así, y en ellos se encuentran los nombres de nosotras. Entonces, la idea es la siguiente. Leer una pregunta. Tenemos una serie de preguntas que van directamente relacionadas con la temática para no desviarnos de cierta forma del tema, y al mismo tiempo cuando las leamos tenemos que escoger un papelito al azar y el nombre que salga, pues esa será la persona que tendrá que responder la pregunta. Cabe mencionar entonces que en los papelitos que tenemos no incluimos el nombre de nosotras, porque se haría algo extraño de que yo, Giret, leo una pregunta y precisamente voy a escoger mi nombre, no, entonces ¿qué dirían? No, entonces ella arregló la pregunta para que le tocara porque será más fácil. Entonces, para evitar esto, decimos hacerlo de esta forma. Así que bueno, vamos allá. Muy bien, entonces, la primera pregunta de nuestro programa del día de hoy es la siguiente. ¿Qué es un ensayo? Y bueno, vamos ahora a escoger papelito al azar a ver a quién le corresponde esta pregunta. Ayúdenme ahí. Y bien, a este. Nuestra pregunta número 1 será respondida por nuestra compañera Eva. Eva, ¿serías tan amable, por favor, de darnos una definición concreta de lo que es un ensayo? Claro que sí, Giret. Voy a responder tu pregunta basada en el libro La situación del ensayo de Liliana Montet. Ensayar es para algunos autores una operación del espíritu que corresponde al acto de entender. Es el despliegue de la inteligencia a través de una poética del pensar y es la puesta en práctica de nuestra capacidad de interpretar la experiencia y dar un juicio sobre la realidad desde una perspectiva personal. Desde Montaigne hasta Borges, el ensayar como actividad y el ensayo como forma textual se encuentran íntimamente imbricados. Y muchas veces se apela al verbo en infinitivo para enfatizar el carácter activo y exploratorio de dicha indagación. El acto de entender o juzgar sobre algún fenómeno o manifestación del acontecer lleva a un permanente enlace dador de sentido entre el lenguaje y el mundo. El ensayista sería de este modo un especialista del entender y del decir sobre su entender, que ofrece como producto de su acto intelectivo no solo un conjunto suelto de opiniones, sino una obra nueva y organizada. Bueno, entonces me corresponde hacer la tercera pregunta, y es la siguiente. ¿Qué son las evidencias? Vamos a ver quién la va a responder. Se cayeron y bueno, vamos a cogerlo de acá, vamos a coger papelito y le corresponde a mi amiga Eirin. Bueno, Eirin, responde tú la pregunta. ¿Qué son las evidencias? Bueno, amigos del programa, contestando la pregunta anterior de qué es una evidencia es una muestra verificada y certera obtenida en una investigación. La evidencia es aquella prueba que se recolecta y que sirve para esclarecer un hecho que se está estudiando. Estas son tomadas con gran relevancia, porque con ellas
se puede determinar el resultado de una investigación. Además, la evidencia aporta la razón, es decir, la información en la que la tesis se basa. Bueno, ya les comenté un poco sobre la definición de evidencia, pero ahora quiero que sepan qué función cumple la evidencia en un ensayo. Una afirmación en el ensayo sostiene el punto de vista de que un investigador trata de defender sobre un tema específico. La razón por la que esta tesis, este argumento se mantiene es gracias a la evidencia, que está constituida por los datos o hechos de un caso. Bueno, y seguimos con nuestro programa, Tu Programa, Punto y Coma. Ahora vamos a ver, con respecto a las evidencias, vamos a ver quién nos puede dar algunos ejemplos sobre ella. Seguimos con nuestro sorteo de preguntas en esta ocasión. Vamos a ver a quién le corresponderá. Y nuestra pregunta es para nuestra compañera Eva García. Eva, por favor, ¿nos puedes dar algunos ejemplos de las evidencias? Vamos a ver unos ejemplos de cómo incluir estas evidencias en nuestros ensayos. Para eso hemos escogido unos apartes de los mejores ensayos. Préstale muchísima atención. Muchas gracias, compañera Eva, por habernos regalado estos ejemplos que sé que aclararon muchas dudas. Ahora vamos con nuestra cuarta pregunta, que dice: ¿cómo las evidencias respaldan los argumentos del autor dentro de un ensayo? Y seguimos con nuestra ronda de sorteo. Y esta pregunta, vamos a ver para quién será. Redoblantes suenen. Nuestra compañera Giret. Giret, ¿será que tú nos puedes responder esta pregunta? Te respondo la pregunta y bueno, antes de hacerlo voy a hablarles acerca de unos puntos que creo que son bastante necesarios para tener en claro la respuesta. Y empecemos con lo siguiente. A la hora de escribir un ensayo, normalmente solemos buscar en la web cómo escribirlo correctamente y empezamos a leer una serie de blogs o digamos que artículos en los que nos van dando unas pautas a seguir para que este ensayo esté bien escrito. Entonces, la mayoría de esto nos van a decir que precisamente las evidencias hacen parte, sí o sí, de un ensayo. ¿Y por qué? Bueno, nosotros ya sabemos que a la hora de escribir un ensayo nos basamos en una tesis, que es nuestro punto de vista o nuestro punto de partida, que precisamente esa idea va a ir desarrollada durante todo el texto, pero dicha tesis tiene que tener unas bases, ¿no? Yo no puedo decir algo porque sí, sin tener en cuenta qué se ha dicho al respecto de ese tema. Bueno, ahora pongamos un ejemplo. Digamos que a mí me corresponde escribir un ensayo acerca de los contagios de COVID en el Atlántico. Digamos que este es el ejemplo. Entonces, lo que yo debo hacer antes de escribir el ensayo, primeramente, buscar cómo escribirlo, y segundo, es alimentarme de información, de tal forma de que yo entro ya sea un libro, o por lo que he escuchado en noticieros, en la radio, o en artículos de organizaciones de la Organización Mundial de la Salud, o etcétera, donde se hable precisamente de los contagios por COVID en el Atlántico. Entonces, luego de leer eso, ya yo tengo una idea del tema. ¿Por qué? Porque no puedo escribir solo lo que yo pienso. Lo que yo pienso tiene que estar enriquecido por cosas que estén en la web, porque no siempre lo que pensamos es correcto, ¿no? Entonces, luego de haber leído todo, me doy cuenta que el 50% de la población del Atlántico ha estado contagiada por COVID, digámoslo así. Este es un ejemplo solamente. Entonces, yo coloco en mi tesis la mitad de la población del Atlántico durante todo este periodo de pandemia ha sido contagiada por COVID. Luego de escribir esto tengo que colocar según lo que dice tal periódico, lo que dice tal persona en tal año, para que
ese argumento esté avalado por algo. Luego de esto ya desarrollo mejor mi idea con otra serie de digamos lo que ideas principales que desarrollo en mis párrafos, y estas también tienen que ir avaladas por otras evidencias, para que así, bueno, el ensayo esté más completo y a la hora que el lector se encuentre frente a frente con este pueda aceptarlo de una mejor forma. ¿Por qué? Porque va a encontrar todas esas citas que le dicen, mira, esto lo dice tal persona aquí, esto no solo lo dice ella, mira, esto lo dijo la Organización Mundial de la Salud. Entonces no son cosas que no, él escribió por escribir, no. Esta persona escribió, pero antes averiguó, así que estoy totalmente seguro de lo que estoy leyendo aquí es correcto. Bueno, y de esta forma las evidencias ayudan a que todos los argumentos que yo desarrolle en mi ensayo estén basadas en algo y no sea criticado negativamente lo que yo escribí. Muy bien, y ahora continuando con nuestro sorteo, nos correspondería la pregunta número 5, que son, ¿cuáles son esos tipos de evidencias que podemos encontrar dentro de un ensayo? Si ya el papelito que saqué de la pregunta número 1 era el de nuestra amiga Eva, esta pregunta le corresponde a nada más y nada menos que a mi queridísima Eiren. Así que Eiren, ¿podría ser tan amable, por favor, de respondernos cuáles son esos tipos de evidencias que además de ver podemos incluir dentro de nuestros propios ensayos, por favor? Ok, en este orden de ideas procedo a explicarles un poco de los tipos de evidencias más sobresalientes. Entre ellos, una es la cita, que es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto, con referencia precisa de su origen o fuente. La cita ofrece información sobre el autor del que habló y el año en que lo expuso y de publicación, que conduce al lector a las referencias que se deben consignar siempre al final de un documento. Es importante usar la cita para complementar la información que se otorga, es decir, la que se consiguió para usar dicha información, y así otros puedan utilizarla también como un anclaje para sus trabajos. Otro tipo de evidencia es la paráfrasis, coloquialmente parafraseo, que es la explicación con palabras propias del contenido de un texto, para facilitar así la comprensión de la información que contenga dicho texto. La paráfrasis consiste en decir con palabras más sencillas y menos sofisticadas o técnicas las ideas propias obtenidas de un texto predeterminado. Así se facilita su comprensión, ya que se expresa la información original extraída de una forma diferente bajo un mismo código de comunicación. Y por último tenemos el tipo de evidencia estadística, que reúne, clasifica, recuenta todos los datos de la temática en cuestión y de esta forma llega a conclusiones a partir de datos numéricos extraídos para evaluar la veracidad de la hipótesis. Estos elementos anteriormente mencionados todos de los tipos de evidencia ayudarán a respaldar los puntos claves de un ensayo y al integrarla correctamente ayudará a demostrar que has investigado y reflexionado de manera crítica al tema desarrollado. Bueno, y esta es la última pregunta y es a manera de conclusión. ¿Por qué es necesario incluir evidencias en nuestro ensayo? Bueno, vamos a ver quién concluye el tema y vamos a ver, aquí está. Por último, le corresponde a Giret. Vamos, Giret, concluye este maravilloso tema. Con mucho gusto, mi queridísima Eva, te respondo la pregunta. Bueno, ya para cerrar, tengamos en cuenta que las evidencias podemos incluirlas como un parafraseo, como una cita, una referencia textual, un gráfico, entre otros, que añadimos luego de colocar una idea central, sea esta la tesis o las otras ideas centrales del texto, para que éste quede mejor desarrollado. Entonces, ¿por qué es importante? Porque de esta forma nosotros vamos a entender que hemos averiguado, leído y reflexionado críticamente del tema que estamos abordando durante todo nuestro ensayo.
De esta manera, entonces, mis queridos televidentes, no podemos olvidar que a la hora de escribir un ensayo debemos incluir junto a este todas las evidencias que ayuden a que nuestros argumentos sean validados. Y de la misma forma, luego de haberlas incluido, recuerda, debes leer tu texto totalmente para ver si el lector puede comprender la idea que quieres transmitir. Sin más, esto ha sido todo por hoy. Les deseo un feliz resto de día y nos encontraremos en una próxima ocasión con un tema diferente. Muchísimas gracias. Besos. Muchas gracias a Irene y a Giret, quienes nos acompañaron el día de hoy y resolvieron seguramente muchas de sus dudas. Escribir un ensayo no es nada fácil, pero aquí te tenemos todas las respuestas. Te esperamos el próximo jueves con otro tema súper importante, aquí en tu magazine Punto y Coma, porque escribir es para todos.